muy contento de estar en este municipio, a la mesa principal en cabeza de nuestro alcalde, doctor Leonardo Donoso. Coronel, un saludo muy cordial y una expresión de gratitud por acompañarnos en este recorrido. A la mayor, muchas gracias. A Arleis, a Adela, a nuestra coordinadora en la Casa de Justicia, de verdad, y a nuestro secretario de gobierno de este hermoso departamento. Simplemente 2 o 3 reflexiones puntuales, ofrecer disculpas por llegar tarde. Yo suelo ser demasiado cumplido, pero la primer cita llegué puntualito, faltando un cuarto para las 8, era las 8 y se fueron alargando, y los paganos son ustedes. Pero bueno, aquí estamos. Uno siempre tiene la tendencia, lo hemos dicho, a creer que la justicia es la misma ley y que la justicia entonces son únicamente los jueces, los magistrados, los códigos civiles, penales, de minas, de comercio, y por eso identifica justicia con ley, cuando en realidad no es así. La justicia es un concepto mucho más amplio. La justicia es un valor fundamental de cualquier sociedad. En una sociedad donde no hay justicia, difícilmente se construye un imaginario colectivo de paz. Una y otra van muy relacionadas. La justicia hace referencia a la equidad, a la igualdad, a la capacidad que yo tenga de tolerar lo que es diferente, ¿sí? Colombia es quizá uno de los países más intolerantes. Nosotros definitivamente no toleramos lo diverso. En una encuesta que hicieron, si mal no recuerdo, el año antepasado, más del 60% de los colombianos rechazaban las uniones homosexuales. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es una expresión diferente, pero es una expresión que hay que tolerar. Que tolerar porque es diversa, porque la intolerancia lleva a actos como el que veíamos esta semana en Estados Unidos, en donde más de 50 personas, seres humanos, mueren acribillados por la intolerancia. Y nuestra sociedad es muy intolerante. Por eso, cuando nosotros planteamos estos mecanismos de solución de conflictos, lo hacemos pensando más en la justicia que en la institucionalidad judicial o en la ley. Y colocábamos un ejemplo en uno de los municipios que ya hemos visitado. No es un ejemplo de quien habla, es un ejemplo de un tratadista que ha trabajado mucho la solución alternativa de conflictos, de un portugués, Boaventura Sousa. Y él nos coloca un ejemplo de jueces de paz en Perú. Resulta que allá habían 2 señores que se disputaban la propiedad de una vaca. Un señor trajo las 2 facturas, el otro señor también trajo las 2 facturas de compra. El juez le pidió que trajeran testimonios. Uno trajo 3 testimonios, el otro llevó los mismos 3 testimonios. Y el juez no podía solucionar el conflicto porque la apreciación de la tarifa legal no le daba para más. Decía, pero aquí ¿quién tiene la razón? Si probatoriamente todos me llevan los mismos documentos. Y entonces fueron donde el juez de paz. El juez de paz cogió la vaca, la colocó en el límite de las 2 fincas, le abrió el broche y para donde cogió la vaca ese era el dueño. Fíjense que eso no lo hubiera podido hacer a través de la justicia institucional, de la fiscalía, que también colabora tanto en estos procesos, sino tenía que hacerlo a través de otros procesos, de juzgar en equidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos los jueces de paz que juzgan en equidad. A mí no me pueden decir que esos viejos abuelos nuestros no son más sabios que un juez, y no tienen un sentido y un valor de la justicia que nace del corazón y no del intelecto, de la aplicación de unas normas. Esas son las conciliatones, es reunir mucha institucionalidad, reunir al alcalde que nos ayuda, como nuestro alcalde de Chía,
a nuestra gobernación como nuestro gobernador Jorge, a las inspecciones de policía, a las comisarías, a la fiscalía, a la Policía Nacional, a todas esas instituciones, a las cámaras de comercio donde las hay, y colocarlas para que en conciliación le resuelvan los conflictos a las personas de una manera pronta, equitativa, pero sobre todo utilizando algo que es fundamental en el momento que hoy vive Colombia, y es el diálogo y la capacidad de colocar a dos o más personas de acuerdo. Uno de los filósofos que más se han ocupado de la comunicación, Habermas, decía que para que uno dialogue debe tener 5 elementos muy en cuenta. Primero que todo, entender que cuando yo hablo con alguien lo hago en una relación de igualdad, es decir, hablamos entre iguales, porque cuando se habla entre uno que manda y otro que obedece, ahí no hay diálogo, ¿de acuerdo? Por eso en las uniones de parejas es tan vital eso, entender la igualdad. 2, la libertad. Cada uno puede expresar libremente lo que a bien tenga. 3, la claridad del lenguaje. Es bueno que estemos de acuerdo en lo que estamos entendiendo y en lo que estamos hablando. 4, la capacidad de yo ceder ante los argumentos de los otros. Porque si yo voy a dialogar, pero no tengo la capacidad de ceder en mis convicciones, pues no hay diálogo. Y 5, un compromiso que es fundamental. Esos son los parámetros dentro de los cuales se pueden dar buenos procesos de diálogo. Y termino diciendo esto. Colombia está hoy en uno de los momentos más importantes de su historia en los últimos años. Estamos a puertas de firmar unos acuerdos de paz en La Habana. Unos acuerdos de paz que han sido el producto de un proceso de negociación estructurado, metodológicamente muy bien planeado, y que seguramente muy pronto van a tener un fin concreto. Si ustedes me preguntan si esos diálogos son buenos o malos, pues obviamente yo pienso que son buenos. Y lo hago por muchas razones. Primero, por una experiencia personal. Mi juventud y mi adolescencia transcurrió en una zona de las más violentas de este país. Y diariamente teníamos que ver cómo los cadáveres de nuestros compañeritos de colegio bajaban por el río Magdalena. Teníamos que acostarnos a las 5 de la tarde porque nuestros padres no tenían la posibilidad de dejarnos salir después de esa hora. Y todos los días nosotros rezábamos a mi Dios para que nuestros padres volvieran al hogar. Era normal que cuando uno llegaba a la escuela, sus compañeros le decían que habían matado al papá o a la mamá. Nuestra generación no ha conocido momentos de paz. Nuestra generación, ni nuestros hijos todavía, han sabido lo que es transcurrir de una manera tranquila, de una manera sin susto, sin miedo. Hace 8 días tuve que ir a Barranquilla a pedir perdón en nombre del gobierno por unos hechos a una familia, hechos que quisiera no recontar porque no sería capaz de ver cómo es de salvaje el ser humano y hasta qué punto de degradación habíamos caído los colombianos y las colombianas. Y esa señora, después de hacer su recuento, lo único que pedía era que cesara esa horrible ola de violencia. Y con una mano en el corazón decía: yo perdono, yo perdono. El perdón es algo muy interior, es un concepto casi que religioso que uno no le podría exigir a los ciudadanos, pero sí hay algo que uno puede y debe exigir,
y es la comprensión y la conmiseración con esas personas que están en esos sitios de violencia. En las ciudades uno no siente lo que es la violencia. En las ciudades, bien o mal, uno vive tranquilamente, está la policía, hay seguridad, puede ir uno a hacer mercado, pero lo que más le aterra a uno a veces es que quienes no quieren el proceso de paz son precisamente los que no han sufrido el rigor de la violencia. Es algo irónico, es algo irónico. Obviamente que son procesos en los cuales el Estado tiene que ceder. Son procesos en los cuales no se puede tener la misma percepción de lo que es la pena. Tienen que haber una percepción diferente para poder lograr un acuerdo. Yo, ahora que estoy tan comprometido y metido en este momento histórico de nuestra patria, de verdad debo decirlo, sin ninguna lamponería, sin ninguna genuflexión, porque nunca me he puesto rodilleras para arrodillarme, pero debo decir que de verdad tengo un sentimiento de admiración con esas personas que están negociando en La Habana y con el presidente Santos, que tuvo la capacidad de acabar con todo su capital político para lograr la paz. Más allá de las encuestas, más allá de tantas mediciones, él dijo: me la juego por la paz. Miren, hace 60 años las FARC están luchando ¿por qué? ¿Y en contra de qué? De la institucionalidad. Luchando en contra del Poder Judicial, en contra del Poder Ejecutivo, desconociendo el Poder Legislativo, porque para ellos no existía esa institucionalidad. Y nuestros negociadores logran, primero, hablar con el Ejecutivo. Segundo, que todos los acuerdos que se logren pasen por el Legislativo. Tercero, que sea el Poder Judicial a través de la Corte Constitucional la que haga el control de constitucionalidad. Y cuarto, que nosotros los colombianos y las colombianas digamos si queremos o no queremos la paz. Mi abuelo le habló a mi padre de la guerra de los 1000 días. Una cosa de la patria, de esa patria torpe. Mi padre me habló a mí de la guerra liberal y conservadora, en donde me contaba él unos municipios de Antioquia. Mi padre es paisa, mi madre boyacense. Mataban a las señoras embarazadas y apuñaleaban el feto para que no naciera liberal o conservador. Yo le he contado a mis hijos de esa violencia llamada de derecha y de izquierda. Y les he contado, o ellos se han informado, de cómo en algún municipio de esta patria colombiana descabezaron a alguien y los victimarios jugaban microfútbol con la cabeza. ¿Será eso humano? ¿Y qué es lo único que ya no quiero más? Que mis hijos tengan que seguirle contando a sus hijos los mismos episodios de barbarie, de atrocidad. Y para eso tendremos que deponer muchas cosas para lograr un acuerdo de paz. Y en esos procesos, ni de la guerra de los 1000 días, ni de la violencia liberal conservadora, porque ese pacto de Benidorm que firmaron en España nunca fue consultado. La amnistía con el M-19, ¿quién ha dicho que no es una buena amnistía y que no produjo buenos resultados? Bien o mal, tenemos líderes en este país que pertenecieron a ese movimiento guerrillero, pero ninguno de ellos nos los consultaron. Y el presidente dice: vamos a consultar al pueblo colombiano. Entre otras cosas, una apuesta política bien osada, bien osada. Y por eso, entonces, esperamos que el pueblo colombiano decida. Es decir, es un proceso de paz muy consolidado. ¿Qué le van a pagar a los guerrilleros? Dice que 1.800.000 carretas. ¿Qué es que no van a pagar penas? Pues sí, son penas alternativas, pero las van a pagar. ¿Quién sabe qué más chismes se inventarán con el fin de dar al traste
con el proceso de paz más importantes que hay en este momento. Por eso nosotros creemos que todos estos ejercicios de solución alternativa de conflictos construyen algo que es importante y es un imaginario colectivo a través del cual nosotros nos acostumbremos a solucionar nuestros conflictos de una manera racional y razonable. Por eso a todos y cada uno de quienes hacen este esfuerzo, a la alcaldía, a la gobernación de Cundinamarca, a nuestro equipo del ministerio, a la policía, a la Cámara de Comercio, a las inspecciones, a las comisarías, de todo corazón, muchas gracias. El reto más importante que tiene Colombia en este momento no solo es la firma de los acuerdos de paz, sino la construcción de lo que será el post-acuerdo. Y ahí pondremos nosotros a prueba nuestra idiosincrasia, nuestra capacidad de construir y crear. Por todo esto, por todas estas reflexiones, nosotros siempre diremos sí a la paz. Muchas gracias.